Eh, Buenos días. Eh, Me alegra mucho volver a estar con ustedes y hoy vamos a continuar con lo que traíamos en la ocasión anterior. Es decir, voy a continuar la discusión del caso de, de Louis Althusser, el filósofo francés que tanto revuelo produjo en la filosofía del siglo XX. Y voy a tratar de hacer algunas precisiones específicamente sobre la muerte de su esposa. Eh, es una muerte que en cierto sentido aún es enigmática para algunos, no para todos, pero como bien lo testimonia la rigurosa intervención que tuvo Javier Villa, quien está en la sala y podrá en ese sentido ayudarnos con su estudio del caso. Mm, No todo el mundo está de acuerdo en que se trate de un asesinato, sino que eventualmente podría tratarse de un accidente. Es un punto importante esta duda, la cual, sin embargo, debo decirlo, fue descartada en el Congreso de la AMP que recientemente discutió este caso. Y esto podría ser de un interés diverso el que haya sido descartada, puesto que el caso siempre ha suscitado mucho interés, especialmente en los medios franceses, dada la significación del personaje y dado el profundo efecto que tuvo en la sociedad francesa en el momento especialmente de que se produjo el asesinato. Así pues que vamos a tratar de precisar si se trata o no de un paso al acto, un pasaje al acto o de un accidente. Y para el efecto creo que conviene recordarles algunas de las proposiciones que realicé el 16 de marzo y que permitieron una interpretación inicial del caso. En esa ocasión creo que quedó bien definido el marco teórico en el cual inscribí la interpretación especialmente de ese fenómeno, de ese hecho. Ese marco teórico, quisiera subrayarlo, es pues bastante distinto de aquel que le sirvió a la analista que hizo la exposición del mismo caso en el Congreso de la AMP. Mi construcción, como ustedes tal vez lo recuerden, utiliza la teoría de los tiempos lógicos de Lacan para entender específicamente el acto del filósofo, en el supuesto, repito, de que hubo un acto y no un acto fallido. Es decir, cuando digo esto, les quisiera recordar la diferencia entre acto y acto fallido, y es que en el acto podemos decir que el sujeto conscientemente se pone en juego.
a diferencia del acto fallido, donde es el inconsciente el que rige totalmente el acto. Se trata, pues, de un acto o no. Es, en cierto sentido, la pregunta. No, un pasaje al acto. Sí, entendiendo el pasaje al acto como un acto. Sí, como un tipo de acto dentro de los diversos actos que se pueden considerar. Eh, esta pregunta que plantea Javier me permite destacar nuevamente la importancia que tiene la teoría psicoanalítica del acto, que en cierto sentido, y tal como lo anoté la vez pasada, señala la diferencia que el psicoanálisis tiene para la interpretación de ciertos fenómenos con relación al conductismo. Podemos decir que el conductismo habla de conductas, a diferencia del psicoanálisis que habla esencialmente de actos, en lo cual podríamos decir que no se trata de movimientos que de alguna manera son ajenos al sujeto, sino de verdaderos actos en los cuales el sujeto está pues en juego. A partir de allí, como lo tendrán en cuenta quienes asistieron a la reunión del 16 de marzo, recordarán que subrayé dos conceptos clínicos que permiten considerar el caso y que fueron ya objeto de algunas precisiones. Esos dos conceptos son el de paso al acto y el de perplejidad. Podríamos en este sentido preguntarnos, pues, si qué fue lo que pasó esa mañana de noviembre de 1980 en el apartamento de un domingo de, de 1980, de noviembre de 1980, qué pasó en la subjetividad de Althusser, que ya circunscribimos algo de eso a partir del pasaje que analicé en la ocasión anterior. Esos dos conceptos que expuse o que utilicé en la ocasión anterior suscitaron diversas preguntas por parte de diversas personas que asistieron a la intervención, entre ellas la de Javier Villa, quien propuso considerar ese fenómeno más bien como un accidente que no como un acto. Y también, por ejemplo, el de Claudia Velázquez, quien se refirió, por ejemplo, al uso que hice del concepto de perplejidad. Bueno, estimo con estas anotaciones que he recordado, digamos, lo que trabajamos básicamente en la sesión anterior de cuestiones y vamos a ver si podemos avanzar un poco más. En este caso, que por lo demás, creo yo, por diversas razones, tal vez nos vaya a tomar no solamente dos, sino quizás tres sesiones en la discusión del mismo.
Agrego a lo anterior que dentro de los diversos comentarios que ha suscitado entre quienes han trabajado el caso y que se han comunicado conmigo, quisiera recordar o situar una consideración que hizo un querido amigo psicoanalista, quien trató de precisar la idea de si en ese acontecimiento al cual nos estamos refiriendo podríamos hablar más bien de una invasión de goce en la cual no habría, o sea, habría una exclusión del deseo. Es una anotación importante que vamos a ver si podemos darle un lugar en la discusión del caso y que remite a un problema teórico complejo que no sé hasta qué punto convenga que examinemos adecuadamente y simplemente dejemos por supuesto, y es la diferencia que hay entre goce y deseo. Diferencia que, por ejemplo, Freud no hizo y que fue objeto más bien de una precisión conceptual por parte de Lacan, quien extrae del concepto de deseo de Freud esa, esa forma particular de referirse a la relación del sujeto con sus actos, que es el goce. Tenemos pues así circunscrita una base de discusión que a pesar de ser compleja, espero que sea suficientemente clara para todos y a partir de la cual creo que vamos a poder avanzar en algunas consideraciones adicionales. Creo que se impone a esta altura de nuestra discusión decir algo acerca de quién era Helene, es decir, la esposa de Althusser, y particularmente quién era Helene para Althusser. Esta pregunta obligará a hacer algunas puntuaciones acerca de las relaciones entre la pareja y acerca de algunas características que son de interés para la interpretación del caso de Helene. Pareja que conviene recordar duró cerca de 35 años, que se conocieron ya siendo ella una mujer bastante, digámoslo, adulta, era mayor que Althusser, le llevaba cerca de 8 o 10 años, y ella tenía, cuando conoció a Althusser, una trayectoria, especialmente política, muy significativa, que va a jugar un papel importante en la vida de Althusser. Repito pues que era una mujer bastante especial, era socióloga, militante del Partido Comunista Francés y quien había tenido una activa participación, especialmente en la mal llamada Segunda Guerra Mundial, que no fue mundial, sino europea, y que en ese sentido eh,
Ese hecho permite concebir algunos rasgos de ella. Su militancia, su carácter, digamos, severamente político, influyó decisivamente en Althusser, al punto que fue tras la influencia de Hélène que Althusser se hizo miembro del Partido Comunista Francés. Asunto que en otros sentidos tiene suma importancia, puesto que se produjo la inscripción de Althusser en el Partido Comunista Francés en un momento de la historia política de Europa muy importante, como es el de la transición después de la Segunda Guerra, de la transición a ese periodo que se conoció con el nombre de la Guerra Fría, es decir, a esa relación tensa que se dio entre Oriente y Occidente, particularmente entre la Unión Soviética de entonces y los países de europeos y los Estados Unidos, relación muy tensa en la cual los marxistas del mundo, hay que decirlo, jugaron su papel significativo en ese acontecimiento, o en ese momento, pero mejor. Helen la conocemos en cierto detalle, muy especialmente a partir del retrato detallado y amplio que hace Althusser de ella. Voy a leerles un pasaje de el texto que escribió sobre el asesinato y lo que desde allí se derivó, en el cual habla en forma, digamos, muy precisa de Helen y que nos permite hacernos una idea más precisa de ella, o por lo menos del vínculo de ellos. Dice así, sí, página 176. Para mí, para, perdón, esa juventud que debo para siempre a Helen, mi bien amada. Helen, mi bien amada. Y dice, y continúa así. Sin duda, la certeza subjetiva de aquella juventud descubierta al fin tenía sus razones que he ido elucidando poco a poco. Si era y me sentía por fin joven, era porque Helen resultaba para mí una buena madre y también un buen padre. Mayor que yo, de forma muy distinta, cargada de experiencia y de vida, me quería como una madre a su hijo, su milagroso hijo, y al mismo tiempo como un buen padre al fin, porque se limitaba a iniciarme en el mundo real, aquel mundo infinito en el que no había podido entrar
salvo y aún por fractura, salvo en cautividad. Eh, Se refiere Althusser a que estuvo preso en un campo de concentración durante la guerra. Me iniciaba también por el deseo que sentía por mí, patético, en mi papel y en mi virilidad de hombre. Me amaba como una mujer ama a un hombre. Hacíamos realmente el amor como hombre, como mujer y hombre, mientras que mis amigos estaban aún en búsqueda de la madurez y estaba seguro de ello en los balbuceos de un amor irrisorio que no salía ni de la familia ni de la école. Una prueba, yo había llegado después de de largo padecimiento a amar el olor de su piel de mujer, que antes, como la piel de mi madre, no podía tolerar. No solo me había convertido en hombre, sino otro hombre capaz de amar realmente, incluso a una mujer y hasta aquella mujer cuyo olor de piel me había parecido obsceno. No sé si ustedes palpan realmente los diferentes matices que quedan expresados en ese pasaje. De todo, pues, conviene destacar del mismo cómo concibe Althusser a Helen. ¿Qué tipo de vínculo se produjo con ella? Quien define lo podrán situar en cierto sentido de una manera paradójica. Por una parte como madre y por otra parte como mujer. Por una parte como una madre protectora que le guiaba en los más variados campos de la vida, aún los más insólitos, como vamos a ver, y a la vez como su pareja sexual. Es decir, le trata como madre y como mujer. Y estas dos características de Helen para, para Althusser no son sin interés para la comprensión del caso. ¿Podrán ustedes reconocer a partir de lo que acabo de indicar que se trataba de un vínculo lleno de sensualidad, donde, entre otros hechos, resalta un aspecto de la vida sensual humana muy particular, del cual quizás si contáramos con más elementos de juicio, habría oportunidad en profundizar, y es la significación del olfato en la relación de Althusser con su mujer. Hecho que jugó un papel fundamental. Voy a decirlo así porque creo que en otro momento del relato
más o menos lo sitúa en términos análogos. Ella, que era una mujer llena de sensualidad, digámoslo así, olía a mujer sensual, lo cual a él, un jovencito, cuando la conoció, le resultaba, dice él, obsceno y aún repugnante, y que fue necesario que se diera una transformación subjetiva en él para poder llegar a aceptarla. Una transformación que podríamos decir es el paso de una cierta posición, digámoslo así, asexuada a una posición llena de erotismo, que va a ser aquello que se va a iniciar en la vida de Althusser en forma masiva a partir de esa mutación que se produce en él. Y tenemos pues, subrayo, esa ubicación de Hélène como madre. Permítanme señalar algunos puntos con relación al carácter de Hélène, sobre el cual Althusser describe ampliamente diversos hechos. Ante todo, un punto, y un punto central, y es el mal carácter de ella. Es un mal carácter que se hizo famoso en los círculos de la Escuela Normal Superior, de donde Althusser era profesor, y quienes tenían en su condición de profesor un apartamento que que la Escuela Normal le daba a los profesores. Era una mujer pues llena de hostilidad con los demás, que sin embargo, dice Althusser en varios momentos, en la relación íntima con él se transformaba en un ser lleno de generosidad, lleno inclusive de cierta cordialidad, no sin abandonar ese carácter seco, casi que hostil, aún en la relación íntima, que le hizo convertirse en un ser casi que detestado por quienes la conocían. Las dificultades, pues, del carácter de esta mujer le granjearon una muy mala reputación, la cual, repito, ella misma consideraba que era cierto lo que los demás pensaban de ella, puesto que ella a sí misma se definía como una mujer horrible, y es la expresión, entre comillas, de cómo se pensaba ella. Sitúense un poco en ese cuadro y tendrán que imaginar algo un poco extraño para que se constituya una pareja a partir de esos hechos. Por otra parte,
más extraños considerando que el carácter de Luis era prácticamente Ah, sí. absolutamente Él era un hombre lleno de encanto que durante toda su vida fue de alguna manera acogido en todas partes y voy a referirme a eso sí, un poco más adelante, exactamente, absoluta y radicalmente oblativo. Mm. Hay un campo, si se quiere, específico de la relación entre ellos que vale la pena recordar, y es el hecho de que Althusser era un hombre profundamente mujeriego, era un verdadero don Juan que permanentemente estaba en contacto con diversas mujeres y sus conquistas no cesaron a partir del encuentro con Helen, sino que al contrario, en cierto sentido, se incrementaron. Se incrementaron además porque había un hecho que es muy curioso de la pareja, y es que ella, inclusive cuando vivieron juntos, no solamente toleraba las diversas aventuras amorosas de él, sino que las juzgaba para darle el visto bueno o no a la pareja de turno. Es decir, Althusser le llevaba a Helen a su nueva conquista y le pedía su opinión sobre ella. Y ella le decía si en efecto creía que era una buena pareja para él, es decir, una buena pareja sexual para él, o no. Ven ustedes que se trata de una pareja bastante curiosa. Ella era absolutamente generosa, podría decirse también, en su relación con él. Javier la califica como la santa cachona. Hay diversas anécdotas que se conocen de, de, esa, de ese rasgo o de ese tipo de relación que hay entre ellas. Permítanme mencionarles una de esas anécdotas que me parece reveladora y completamente esclarecedora de estos hechos. La pareja llegó a tener medios económicos más o menos importantes, pues un profesor de una universidad como la Escuela Normal Superior de París es una persona bien paga, a pesar de que, repito, como tal vez lo dije la vez pasada, Althusser venía de un medio relativamente pobre. Es decir, él era un hombre del sur de Francia, había nacido en Argelia, hijo de un funcionario de banco, de una madre que tampoco tenía grandes herencias ni sumas de dinero, y habían venido escalando inclusive desde Marsella hasta París, desde el sur de Francia hasta París, a partir de los empleos que el padre iba obteniendo en el banco donde trabajaba. Así pues que, digamos, no era un hombre de fortuna. Y sin embargo, lograron tener lo que llamaríamos nosotros una finquita, una casa de recreo en las afueras de París. Esa
casa de recreo le sirvió a Althusser como lugar de encuentro con sus conquistas, y era allí donde se producían los encuentros de él con ellas. Y en alguna ocasión que él y Hélène, entre comillas, habían invitado a una de esas muchachas a la casa de campo y con quien él había iniciado un romance. Cuando estaban en la casa de campo, le hace una singular propuesta, y es que hagan el amor en la mesa del comedor donde estaba comiendo Hélène. Me parece que, sin entrar en el análisis en detalle del hecho, el hecho revela bien la fantasmagoría que define tanto al uno como al otro, y cómo en ese sentido, digamos, la sexualidad constituía un elemento múltiple en el cual efectivamente ellos encontraban goces muy singulares. Volvamos a algunos de los puntos que he enunciado. Es decir, de los conceptos que utilicé para interpretar el caso y a las discusiones que a partir de allí se generaron aquí. En primer lugar, quisiera destacar un punto que es un punto muy importante y al cual solamente hice una rápida mención en la ocasión anterior al finalizar, y en ese punto terminé mi intervención de manera inconclusa, y es acerca del diagnóstico de Althusser. Este punto podría conducirnos a una discusión muy amplia de una problemática muy importante desde el punto de vista psicopatológico y desde el punto de vista de la clínica del caso, por varias razones. Quienes han discutido sobre el caso, y que repito, hay una relativa importante bibliografía al respecto, concuerdan en que se puede definir el caso de Althusser como una melancolía profunda. Este punto de la melancolía de, de Althusser podría llevarnos muy lejos y nos permite, por lo menos, situarnos. Después me refiero más extensamente a ese punto. Nos permite situar la problemática subjetiva de Althusser dentro de lo que se conoce hoy como una psicosis maníaco-depresiva.
que es el término que la psicopatología y la psiquiatría moderna han acuñado para sustituir el término de melancolía. Volveremos a este punto. Althusser tenía un rasgo muy especial que en cierto sentido lo defendía exitosamente de los episodios de melancolía. Ese rasgo es el de lo que podríamos llamar el don de la palabra. Era un hombre muy elocuente, tan elocuente que permítanme decirles dos o tres cosas al respecto para caracterizarlo. Desde que era muy joven, se expresaba de una manera tan elocuente, digámoslo así, que se convertía rápidamente en el centro de cualquier reunión. Y era objeto de consideraciones por su elocuencia y podríamos llamar por su inteligencia. Algunos de sus maestros que han testimoniado sobre quién era él cuando era, por ejemplo, un adolescente, hablan con una profunda admiración de Althusser y conquistó casi todos los escenarios a partir de ese don de la palabra. Un don de la palabra que tenía además una característica, y era el hecho de que no era de ninguna manera ni dogmático ni autoritario, sino que era más bien persuasivo y argumentativo en el uso de la palabra. Ese contexto le hacía, pues, con frecuencia y en muchas partes, aparecer como un hombre locuaz. Tan locuaz que algunos de los psicopatólogos o psiquiatras o aún psicoanalistas que han abordado el caso decían o han señalado que ese permanente, digámoslo así, uso de la palabra, de manera que, en cierto sentido, en cualquier contexto, aparecía como un hombre especial, se convirtió en casi que una especie de defensa maníaca que él utilizaba contra la depresión. Sus depresiones aparecían de maneras muy intempestivas y a veces inexplicables inclusive para él mismo. Pequeños detalles, insignificantes detalles, una palabra maldicha, una mirada de censura de otro acerca de lo que él había dicho, una vacilación en sus argumentos. Algo de ese orden hacía que se desfondara repentinamente. Y se desfondaba de manera tal que se dice que tuvo más de 40 hospitalizaciones. Hospitalizaciones que algunas veces llegaron a tener una cierta duración, durante las cuales generalmente recibió
hasta el final, tratamientos psiquiátricos diversos, especialmente entre los cuales se destacan los electrochoques. Hay que decir que los electrochoques son un instrumento eficaz de la psiquiatría para tratar estados agudos de este tipo de casos, es decir, de melancolías. Los melancólicos que están estabilizados y que de repente se hunden son muy a menudo tratados con electrochoques con éxito parcial y transitorio. Es decir, que el electrochoque le ayuda al paciente a salir de su estado y al salir de su estado, digamos, se produce en el paciente un alivio tal que muchos pacientes que saben de la evolución de sus estados reclaman, después de que conocen los electrochoques, el uso de los electrochoques para sus estados. Y digo esto porque conviene, digámoslo así, disipar un poco alguna parte, por lo menos, de la mitología que existe alrededor de los electrochoques, en la medida en que algunas personas consideran simplemente un atentado contra la integridad física del paciente y aún contra la estructura cerebral del paciente. Y en ese sentido, parecería tratarse, digámoslo así, de un procedimiento simplemente monstruoso de parte de la psiquiatría. Yo no digo que deba utilizarse ese procedimiento, pero hay ciertos casos en que el paciente no reacciona de manera adecuada y que es necesario hacer algo. Ustedes saben que, digamos, la psiquiatría ha desarrollado, especialmente en los últimos 20 o 30 años, ha realizado una investigación muy amplia acerca de los psicofármacos que han venido a sustituir progresivamente los psicofármacos, el uso de los electrochoques. Sin embargo, esos psicofármacos, especialmente los antidepresivos, aún muchas veces no consiguen los resultados que producen los electrochoques. Y por esa razón, muchos pacientes de este tipo aún siguen siendo tratados con electrochoques. Y repito, por ejemplo, es el caso de Althusser, que Althusser reclamaba en algún momento cuando estaba en esos estados profundos que le fueran aplicados los electrochoques, puesto que hay que decirlo, el sufrimiento de un paciente melancólico en esos estados de melancolía es tal que muy a menudo hay que hospitalizarlos por el riesgo de suicidio, entre otros hechos, por el sufrimiento que produce el hecho, pero también por la posibilidad del suicidio, que es cierto, que muchas veces se produce. Recibió pues el diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva, que como ustedes saben, hoy en el vocabulario se le conoce, pues, repito, con el nombre de trastorno bipolar. Trastorno bipolar.
Yo le hice una donación a la biblioteca de la ANEL de un texto muy difícil de conseguir, que es el vocabulario de psicopatología de un psicopatólogo español que se llama José María Álvarez, que es este vocabulario que está en 2 tomos y que les recomiendo particularmente que lo tengan en cuenta y que lo encuentran aquí en la biblioteca de la ANEL para múltiples fines de sus estudios que puedan emprender sobre situaciones de este tipo, sobre casos o sobre conceptos de psicopatología. Son 2 gruesos volúmenes, este es el volumen segundo, y les recomiendo que particularmente lo tengan en cuenta, porque además, repito, es un texto bastante difícil de conseguir entre nosotros. No sé si creo que no está en las bibliotecas de Medellín. Permítanme leerles el pasaje que una parte del artículo, voy a leer una parte más o menos larga del capítulo que José María Álvarez le consagra a la melancolía por cuanto permite iniciarse adecuadamente en el reconocimiento de qué se trata este concepto, que es un concepto que no es de la psiquiatría contemporánea, sino que es un viejísimo concepto que ha tenido una larguísima tradición. Ustedes seguramente conocen, por ejemplo, el bello grabado de Durero. Si no lo conocen, les recomiendo que lo busquen, que se encuentra muy fácilmente en internet, que se llama Melancolía. Durero es un hombre del siglo XVI y ya habla de la melancolía, lo cual significa pues de que el término hacía parte, es un término griego y la melancolía ha ocupado el pensamiento, especialmente occidental, pero no solamente occidental, durante largo tiempo. Voy a leerles pues algunos apartes del artículo de José María Álvarez sobre la melancolía para situar mejor el problema. Dice así: de todos los términos de la psicopatología, posiblemente el más difícil de definir sea melancolía. Esa dificultad forma parte de su propia esencia. Al fin de cuentas, la melancolía es mezcla de múltiples elementos, a veces antagónicos. Esta amalgama le otorga una extraordinaria versatilidad y con ello la vuelve ubicua. Ahora bien, si algo teme la simplificación racionalista, es la dispersión y la mixtura. Parece una observación bastante interesante, de tipo inclusive epistemológico, de parte de José María Álvarez. Lo repito, si algo teme la simplificación racionalista, es la diversificación y la mixtura. Significa pues que
bajo el término de melancolía, se reúnen muchos elementos o diversos elementos que son difíciles de conciliar en una sola concepción inmediata del problema. De allí que los modelos psicopatológicos more científicos ante ese poliedro irregular que semeja la melancolía anden a tientas y pierdan el buen tino. Pero la incomodidad no cesa. Hay quienes para quitarse el problema de encima la achican y la arrinconan. Otros le cambian de nombre o le buscan novios que no pegan demasiado. Y algunos más expeditivos la arrojan directamente al cajón del olvido. Sin embargo, nada de esto soluciona el problema que nos plantea, ni menos aún acalla sus interrogantes. Bueno, esto les permite saber, y les invito a que lean el artículo de melancolía en este texto, les permite saber que estamos ante una problemática compleja. Una problemática como lo muestra bien y como quizás lo pueda uno reconocer aún sin disponer de todos los elementos del juicio, el caso de Althusser, quien, si no supiéramos que sus ausencias intempestivas se debían a estados de melancolía, podríamos considerarlo más bien como una especie de hombre sereno, lúcido y perfectamente racional que ocasionalmente se perdía, pero que podríamos decir eran características quizás de una personalidad un poco narcisista que se daba lujos de no entrar en los compromisos que había tenido, que había adquirido. Quisiera señalar en ese sentido que no solamente Althusser tuvo tratamientos psiquiátricos repetidos, sino también un largo psicoanálisis que se analizó, y como quizás quienes conozcan un poco la obra de Althusser sabrán que hizo inclusive algunos textos sobre psicoanálisis que llegaron a marcar muchos espíritus durante la década del 70 y del 80. Los artículos de Althusser se discutían, por ejemplo, aquí en Medellín, se discutían en esa época con verdadero fervor en distintos contextos, lo cual es sorprendente. Y no me voy a anticipar un poco en mi razonamiento para ilustrar el por qué digo que es sorprendente. Después nos examinaré con más detalle este punto. Digo que es sorprendente por una razón en especial que a mí particularmente me dejó atónito. Me dejó atónito porque yo participé en la década del 70 y del 80 de algunas de aquellas discusiones y consideraba pues a Althusser como una especie de paro intelectual de la época, como un hombre, digamos, supremamente cultivado y como un hombre lleno de, digamos, de talento filosófico, que fue aquel que le conquistó auditorios en todo el mundo. Sus libros se vendían como pan caliente
en todas las librerías del mundo. En un momento determinado, Althusser hace esta confesión en este libro. Todo el mundo me consideraba como un hombre muy conocedor de la filosofía. Y debo decir, escasamente me había leído 2 o 3 libritos de filosofía. Conocía uno que otro manual que me daba una visión panorámica de la filosofía. Y conocía muchos autores por oídas. Pero yo tenía el don de la elocuencia. Y cada intervención mía sobre uno u otro filósofo dejaba a mis interlocutores en la creencia de que yo era un verdadero experto al respecto. Mentiras. Eran artificios que me permitían sobrevivir. Esto me parece bastante interesante porque efectivamente, digámoslo así, no se trataba de embaucar, digamos, a un pequeño círculo de personas, sino que llegó a embaucar, por decirlo así, a medio mundo y que, repito, sus libros y sus conferencias eran objeto de profundas discusiones y de profundos análisis. Habría mucho que decir al respecto, pero con esto creo que pueden ustedes reconocer un poco también de quién se trataba Althusser. ¿Era un estafador? ¿Era un mentiroso? ¿Era qué? Repito que se analizó durante largos años con un conocidísimo psicoanalista francés de la época, que tal vez algunos de ustedes conozcan. Voy a escribir su nombre, o si quieren conocer algo del mismo. Ya hoy no se le lee, pero los artículos de este psicoanalista eran muy conocidos en la década del 70 y del 80. ¿Quién? Lo demás, su proximidad con el psicoanálisis no se limitó, digamos, a su análisis o a ciertas referencias teóricas al psicoanálisis, sino que tuvo una muy cercana amistad con Lacan. Esa curiosa no se analizó ni con Lacan ni con algún lacaniano, sino con alguien de otra orientación. Sin embargo, sostuvo una relación muy estrecha con Lacan durante prácticamente hasta el final de su vida, hasta que fue encerrado luego del asesinato de, de Hélène, y estaba encerrado cuando Lacan murió. Y al respecto, permítanme que les comente o les cuente una pequeña anécdota que podría ser objeto de una exploración más detallada y que la menciono porque me parece que fuese interesante, especialmente para quienes se interesan por Lacan. Creo que fue en el año de 1979 que un personaje
de la Escuela Normal Superior de París. Permítame un pequeño paréntesis. La Escuela Normal Superior de Francia o de París, la de París. Hay varias escuelas normales superiores. Se le escribe generalmente con sus siglas. La Escuela Normal Superior de París es una especie de santo santorum de la intelectualidad parisina, como creo que ya lo dije. Y alrededor de él, de esta escuela, circulan muchos de los grandes intelectuales de Francia, los que llegan a ser profesores en todos los campos, no solamente en los campos de las humanidades, son generalmente grandes personalidades de la filosofía, del conocimiento y de las ciencias. Allí hay premios Nobel de física o de química y hay personalidades de las ciencias y las humanidades de la gran élite francesa. En ese contexto se movía un joven muy particular, voy a escribir el nombre de él, se llama Lucien Sebag. Lucien Sebag era un joven que tuvo una vida corta, muy complicada. Entre ellas, merodeaba constantemente alrededor de Lacan y de sus relaciones. Tanto, y esto podría ser objeto de discusiones en diversos sentidos, que se enamoró de la hija de Lacan, es decir, de Judith. De hecho, de otra manera, de la esposa actual esposa y en esa época novia de Jacques Miller. Por decirlo de otra manera, Sebag se comportó como, en una época, como el rival de Jacques Miller. Y este personaje, Sebag, en un momento determinado, en el año 79, creo que fue, se suicida. No conozco los detalles del suicidio de Sebag, si fue por decepción o por qué razones, pero era un personaje, según parece, con una también melancolía muy complicada. Y a raíz del suicidio, cuenta Althusser, espero que tenga razón en lo que narra, dice Althusser que a raíz del suicidio, Lacan se precipitó a la casa de Althusser para aclararle e insistirle en que él no era paciente de él, en que Sebag no era paciente de Lacan. Y dice Althusser que le interesaba mucho esa aclaración, por cuanto si algo cuidaba a Lacan era su reputación como analista. Y que
en ese sentido, el suicidio de ese paciente podría afectar su reputación o de esa persona, por cuanto algunas personas suponían que Sebag era paciente de Lacan. Y me parece que el episodio podría dar para distintas consideraciones, entre ellas para decir que todo aquel que trabaje en el campo de la salud mental, casi en cualquier orden que trabaje, está expuesto a que sus pacientes puedan llegar en un momento determinado a suicidarse. Las personas que yo conozco de mayor recorrido en el campo de la psiquiatría o del psicoanálisis, casi ninguna es ajena al hecho de que una persona cercana o que ha tenido que ver con él se suicide. Por lo tanto, conviene en ese sentido considerar pues que quienes trabajamos en este campo estamos expuestos y lo aceptamos además a que ese constituye un riesgo de nuestro trabajo. Asunto que es muy doloroso cuando sucede, desde luego. Vuelvo a la discusión del caso, pues puesto que el asunto de Sebag lo señalaba por lo que acabo de mencionar, pero vuelvo a el caso y voy a hacer, por cuanto se me está acabando el tiempo, voy por lo menos a situar algunos elementos adicionales que me permite o que deben permitir continuar con la discusión del caso. Voy a destacar básicamente 3 puntos, con los cuales voy a concluir. 3 puntos que me parecen de suma importancia. Son ellos. En primer lugar, voy a tratar de definir más precisamente qué razones considero yo que habría para considerar si se trata de un asesinato o de un accidente. Asunto que creo que es necesario esclarecer. Segundo, quiero referirme a esos 2 conceptos centrales que utilicé aquí, como son el de pasaje al acto y el de perplejidad, particularmente porque creo que hay algunos equívocos al respecto. Ya Javier anotaba al comenzar cómo la utilización del concepto de pasaje al acto es decisivo para entender este caso, si sí se trata o no de eso, y el de perplejidad, acerca del cual especialmente Claudia Velázquez, hizo algunas consideraciones en la ocasión anterior y que conviene también que nos refiramos nuevamente al mismo. Y finalmente, voy a considerar el por qué. Será muy extenso esto, pero les invito a que lo tengan en cuenta. El por qué invoqué la teoría de los tiempos lógicos para la interpretación de este caso, invocación que considero yo, quizás alguien me puede refutar al respecto, no siempre constituye el eje de la interpretación de un caso. Dicho de otra manera, considero
que la teoría de los tiempos lógicos no es simplemente una teoría general acerca de la temporalidad en la vida humana, acerca de cómo el sujeto normalmente actúa y maneja el tiempo, sino que constituye una pieza fundamental para la interpretación de la subjetividad humana y la interpretación de casos concretos. Digo esto porque muy a menudo la referencia que se hace a los tiempos locos es como si se tratara simplemente de una teoría general que nos permite hablar de cómo actuamos, sea cual sea, y no sea cual sea el tipo de acto, y no como un fenómeno que se puede inscribir en la interpretación de un fenómeno como este, es decir, de un eventual asesinato. Y esto lo subrayo en la medida pues, en que considero que la teoría de los tiempos lógicos es una pieza de enorme valor conceptual y no solamente teórico, sino que tiene una aplicación directa para el trabajo con la interpretación de los casos. Bueno, permítanme que concluya de esta manera y que les invite a que continuemos la discusión de este caso el próximo 20 de abril. Creo que vamos viendo a través de este caso bien el por qué el crimen constituye un acto tal que quizás sea uno de los actos que concita más interés cuando suceden en la vida humana. Entender qué es el crimen quizás sea pues una tarea fundamental también de quienes se ocupan del psicoanálisis, que como ustedes saben, interesó profundamente a Lacan aún desde el comienzo de su obra. Les invito pues a que nos volvamos a encontrar el próximo 20 de abril y que continuaremos con una tercera reunión de la discusión de este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias a